Hola, buenos días a nuestros alumnos de la U3 virtual de la materia elementos. Vamos a continuar con la realización de algunos ejercicios para que comprendan mejor cada uno de los temas que estamos viendo. El último tema que nos queda es probabilidades y vamos a hacer el ejercicio 184 de la guía. Este ejercicio es uno de los que se hacen con la manera más sencilla de armarlos es con una tabla de doble entrada. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que lo podemos resolver así? Porque vamos a tener dos variables dicotómicas, es decir, que cada una de ellas puede tener dos resultados posibles. Entonces vamos a leer el enunciado. Dice, se toma una muestra de 120 alumnos que rindieron examen de ingreso a una facultad de ingeniería. 40 de ellos provienen de una escuela técnica, de los cuales 30 aprobaron el examen de ingreso. De los restantes, la mitad aprobó y la mitad no. Entonces tenemos dos variables. Una variable es la escuela de la que provienen. Entonces, esa escuela puede ser una escuela técnica o cualquier otra, entonces la llamamos no técnica. Por eso decimos que es dicotómico, porque es o técnica o cualquier otra a la que llamamos no técnica. Y después, respecto del examen, tenemos que aprobó o no aprobó. Entonces estas son nuestras dos variables dicotómicas. Entonces con ellas vamos a armar un cuadrito y vamos a poner escuela técnica, no escuela técnica, que muchas veces se pone así con una rayita arriba que quiere decir no, aprobó el examen o no aprobó el examen. Entonces, los datos que tenemos son, en total tenemos 120 alumnos, entonces acá va a ir el total de todo. 40 de estos son de una escuela técnica, entonces acá va 40. Entonces, 120 menos 40 tiene que haber 80 que no sean de la escuela técnica. Después dice, de la escuela técnica 30 aprobaron el examen. Entonces, 30 son de escuela técnica y aprobaron. Entonces, de escuela técnica que no aprobaron me quedan 10. Y después dice, de los restantes, o sea, de los que no venían de escuela técnica, la mitad aprobó y la mitad no. O sea que de estos 80 hay 40 que aprobaron y 40 que no aprobaron. Si sumamos así, tenemos 30 más 40, 70 que aprobaron y 10 más 40, 50 que no aprobaron. En total tenemos 120 de los dos lados. Entonces esta es una tabla que es muy útil porque nos da toda la información que tenemos. Acá en los márgenes tenemos los totales, todos los que aprobaron, todos los que no aprobaron, todos los que son de escuela técnica y todos los que no son de escuela técnica. Y en los cuatro cuadraditos de adentro tenemos las probabilidades, en este caso no son probabilidades todavía, pero los datos conjuntos. Aprobaron y escuela técnica son 30, no aprobaron en escuela técnica 10, aprobaron viniendo de escuela que no sea técnica 40 y no aprobaron de otra escuela 40. A partir de esto, vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Primero nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado el examen? Entonces, la probabilidad de aprobar es todos los que aprobaron sobre el total de alumnos. Entonces va a ser 70 que aprobaron sobre 120, que nos va a dar 70 dividido 120, 0,583. O sea, el 58% de los alumnos aprobó. O en estas condiciones hay un 58% de probabilidades de aprobar ese examen. Entonces acá, como me preguntaban solamente aprobados, sin importar de qué colegio venían, utilicé este dato, el marginal. Después nos pregunta, si se sabe que proviene de una escuela técnica, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido aplazado? O sea, la probabilidad de no aprobar viniendo de una escuela técnica. Entonces esta va a ser una probabilidad condicional, porque hay una condición que es que venga de una escuela técnica.
Entonces vimos que la formulita es la probabilidad de no aprobado intersección escuela técnica sobre la probabilidad de escuela técnica. Entonces todas las que son intersecciones están en los 4 del medio. No aprobado y escuela técnica son 10. Y de escuela técnica en total teníamos 40. Entonces esto nos da un cuarto, que es lo mismo que 0,25. O sea, de los que vienen de una escuela técnica, la probabilidad de que aplacen ese examen es 0,25. Después nos dice, si se sabe que aprobó el examen, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ido a una escuela técnica? Entonces, la probabilidad de no escuela técnica sabiendo que aprobó. Siempre lo que sabemos es lo que ponemos abajo. Entonces, si se sabe que aprobó el examen, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ido a una escuela técnica? Entonces, es una condicional, hacemos lo mismo que antes. La probabilidad de no escuela técnica intersección aprobado sobre la probabilidad de aprobado. Entonces nos da no escuela técnica y aprobado tenemos 40 sobre todos los aprobados que son 70. Entonces esto nos da 0,57. Bueno, y por último nos pregunta si nuestras dos variables son dependientes o independientes. Es decir, si aprobar el examen depende de la escuela secundaria a la que fue el alumno. Nos preguntan, ¿los sucesos provienen de una escuela técnica y aprobó el examen son independientes? Entonces, si son independientes, nos tiene que quedar que la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de aprobar el examen tiene que ser igual a la probabilidad de aprobar el examen si proviene de una escuela técnica, por ejemplo. O sea, tenemos que probar que la probabilidad simple es igual a la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad de aprobar es 70 sobre 120. Y de aprobar, si viene de una escuela técnica, es todos los aprobados que vienen de una escuela técnica, que es 30, sobre todos los de escuela técnica, que son 40. Entonces, si estos dos números son iguales, las variables son independientes. Entonces, el 70 sobre 120 nos da 0,58 y 30 sobre 40 nos da 0,75. Entonces, claramente no son iguales. Por lo tanto, estas dos variables son dependientes. Podemos concluir que aprobar el examen tiene una relación de dependencia con la escuela en la que estudió el alumno o la alumna en la escuela secundaria. Bueno, espero que haya quedado claro. Hay muchos problemas de la guía que se resuelven de esta manera. A veces tenemos 2 columnas y 3 filas, pero la idea es la misma. Fíjense, hagan los problemas y cualquier duda que queda nos preguntan. Hasta la próxima.